Estimados, bienvenidos al seminario virtual de prevención de lavado de activos PLAF organizado por Proam Perú. A continuación presentamos a la doctora Marleny Salas, con más de 10 años de experiencia en la supervisión, regulación del mercado de valores y del sistema financiero. Se desempeñó como abogada senior en la Superintendencia de Mercado de Valores y como asistente legal del área financiera del Estudio Muñiz. Máster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad ESAN. Experiencia como catedrática del curso de Derecho Societario y ha escrito artículos de revistas especializadas. Es miembro del Colegio de Abogados de Lima y actualmente es jefe de cumplimiento en el Core Capital SAFI y tiene a su cargo la gestión del riesgo legal, regulatorio y PLAF. Quien tiene a su cargo el tema de exposición, Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Manual de Prevención. Hola, ¿qué tal? Estamos en el Seminario Internacional en Prevención de Lavados de Activos. El tema que me ha tocado a mí es el Sistema de Prevención de Lavado de Activos. Vamos a conversar del sistema de prevención, del manual PLAF, de los informes que se tiene que enviar a la UIF, de los reportes de operaciones sospechosas además de la organización de la Unidad de Inteligencia Financiera, sus funciones como temas principales. Bueno, empecemos un poco por definir qué es el sistema de prevención de lavado de activos. Es un conjunto de políticas y de procedimientos determinados por los sujetos obligados de acuerdo a las normas aplicables mediante la gestión de riesgos a los que se encuentran expuestos, cuya finalidad es prevenir y evitar que trabajemos con dinero proveniente de actos ilícitos. Aquí hay algunos temas importantes que tenemos que resaltar. El primero es las normas aplicables a cada una de las empresas o de las organizaciones, porque cada organización tiene distinto contexto normativo y puede tener normas aplicables distintas. Por eso es importante saber en qué rubro de la empresa nos estamos desarrollando. Luego, el otro tema importante es la gestión de riesgos. Para nosotros tener un sistema de prevención de lavado de activos integral, tenemos que saber cuáles son los riesgos que tenemos en nuestra organización y a qué riesgos nos encontramos expuestos, ¿no? Y con ello vamos a poder definir cuáles son nuestros procesos y nuestras políticas. Para ello, justo tenemos los elementos esenciales que determinan un sistema de prevención de lavado de activos. ¿Cuáles son? Primero, como les explicaba, era la identificación y evaluación de los riesgos PLAF. El segundo son los roles y las responsabilidades a la interna de la organización, es decir, definir cuáles son estos roles del directorio, de la gerencia, de los trabajadores, etc. Y además del actor principal, que es el oficial de cumplimiento. Asimismo, también tenemos que definir cuáles son las políticas de prevención y detección de lavado de activos, cuáles son los procedimientos de detección, cuáles son el conocimiento de nuestros actores, el conocimiento de nuestros clientes, de nuestros trabajadores, de nuestros proveedores y también de nuestras contrapartes. Entonces, es importante identificar todos nuestros actores y nuestros procedimientos de detección para cada uno de ellos. Y luego, una parte importante también de este sistema de prevención es el monitoreo constante de nuestro sistema, que nos va a ayudar a determinar si es que existe algún aspecto de mejora en nuestro sistema o si ha habido algún cambio que tengamos que actualizar nuestro sistema de prevención. Todos estos elementos tienen como base el manual de sistema de prevención de lavado de activos, que luego vamos a ir un poco más conversando cuál es su contenido y cuál es el diseño de este manual del sistema de lavado de activos. Bueno, como les contaba, ¿por qué es importante tener un sistema de prevención de lavado de activos? Esto nos va a generar la mitigación de los riesgos de LAF y los riesgos además reputacionales que puede tener la empresa. Se debe establecer una estrategia integral que considere los elementos esenciales que ya hemos visto anteriormente, de acuerdo al contexto de la organización y que nos permita proteger a nuestra empresa frente al involucramiento en cualquier delito
de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo. Aquí es muy importante cuál es el papel de la alta dirección en nuestra empresa. La alta dirección tiene que estar comprometida con la cultura de prevención de lavado de activos. Esto es muy importante porque se genera conciencia desde del directorio, desde la gerencia, hacia todos nuestros trabajadores y a todos nuestros actores dentro de la empresa. Entonces, este compromiso de la alta dirección resulta muy importante para el sistema de prevención de lavado de activos. Y aquí, bueno, estamos mirando también los elementos nuevamente, cuáles son los elementos que nos permiten tener un sistema integral y sólido de prevención. ¿Cuáles son? Bueno, la matriz de riesgos PLAF, después de la identificación y después de analizar cuáles son nuestros riesgos, generamos una matriz de riesgos para tener también un control. Tenemos las capacitaciones que se deben hacer periódicamente al directorio, a nuestros trabajadores, a nuestros proveedores y a los actores que necesitan conocer de nuestro sistema de prevención de lavado de activos. También nuestro manual PLAF, que es el documento principal donde van a estar plasmadas todos nuestros procedimientos y nuestras políticas. El código de conducta también, que es muy importante, ¿no?, que va a tener también las funciones de nuestros trabajadores, cuáles son incluso las sanciones si es que hay algún incumplimiento de nuestros procesos dentro de nuestro sistema de prevención de lavado de activos. Y además también es importante conversar un poco aquí en este sistema cuáles son las operaciones sospechosas y las señales de alerta, ¿no? Las señales de alerta que pueden ser varias de acuerdo también al contexto de nuestra organización, de cuáles son las actividades que se dan dentro de la empresa y cómo estas señales de alerta, después de una evaluación y de un análisis del oficial de cumplimiento, pueden llegar a generar reportes de operaciones sospechosas también, ¿no? Y esto un poco para enmarcar qué es nuestro sistema, qué es el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Luego, como les decía, el documento creo que más importante dentro de este sistema es el manual PLAF, que nos sirve como una herramienta para incluir políticas y procedimientos en la organización. Para el diseño del manual tenemos que tener en cuenta, además del contexto de la organización, la regulación aplicable. Si es que estamos en un régimen general, si es que estamos en un régimen acotado, tenemos que tener en cuenta qué reguladores tenemos. No es igual una empresa que es una inmobiliaria como una empresa que está en el sector bancario o una notaría. Son regímenes diferentes, entonces tenemos que saber cuál es el régimen que nos corresponde y también cuál es nuestra regulación aplicable, y de acuerdo a ello mirar cuáles son los elementos que yo debo incluir en mi manual. Debo identificar, como dijimos antes, los riesgos para también incluirlos en el manual y mirar qué controles y monitoreo y procedimientos y políticas voy a incluir dentro de este manual. Los elementos importantes, como habíamos ya dicho, son dentro del manual que tenemos que considerar, son las políticas, los procedimientos. Entre ellos los más importantes son la debida diligencia, el conocimiento de nuestros clientes, de nuestros trabajadores, de nuestros proveedores y de nuestras contrapartes, la detección de estas señales de alerta, cómo yo detecto estas señales de alerta, quiénes son los encargados de comunicar al oficial de cumplimiento estas señales de alerta, cuáles son nuestras operaciones inusuales y sospechosas, etc. También es importante mirar cuál es la documentación que yo voy a ir generando respecto a cada uno de nuestros procesos y políticas. Bueno, siguiendo, vamos a también conversar sobre cuáles son los elementos principales que tenemos en el Manual de Prevención de Lavado de Activos, que ya hemos ido especificándolos un poco, como son las políticas, ¿no?, que tenemos dentro de la organización, los procedimientos que vienen a ser la debida diligencia, el conocimiento a nuestros clientes, a nuestros trabajadores, a nuestros proveedores, la detección de las señales de alerta, cuál es el camino para las señales de alerta,
el proceso de las señales de alerta, quiénes nos pueden brindar estas señales de alerta, quiénes son los obligados también a detectar estas señales de alerta dentro de la organización, cuál es el proceso también para identificar una operación inusual y luego mirar si es que va a ser una operación sospechosa. También en nuestro manual PLAF deberíamos incluir cuál es la documentación que nosotros utilizamos para hacer nuestra debida diligencia, si es que hay alguna política, si es que hay alguna ficha de proveedor, una ficha cliente, también debería ser adjuntada dentro de nuestro manual de prevención de lavado de activos. También es importante incluir cuál es la estructura organizacional que se tiene dentro de la empresa, que esto también nos va a permitir definir las funciones y definir cuáles son las responsabilidades dentro de cada una de las empresas y de las organizaciones, para luego poder tener el control, ¿no? Y hacer un verdadero control y un monitoreo si es que se están cumpliendo eficientemente, ¿no? Y para eso también debemos definir cuáles son nuestros órganos de control, ¿no? Quiénes van a controlar este cumplimiento de nuestro manual de prevención de lavado de activos, donde están señalándose estos procedimientos a cumplir. Y un elemento también importante es cuál es la infraestructura tecnológica que nosotros tenemos, ¿no? Cuál es el tema de seguridad de la información, quiénes pueden acceder a determinados campos de información que nosotros tenemos, cómo proteger nuestro registro de operaciones, también que es un tema muy importante dentro de nuestro sistema. Y los distintos procesos de divulgación de la información, no solamente de la divulgación de la información de nuestro manual, que eso es muy importante y tiene que estar también en el manual, sino también procesos de divulgación de información de los distintos documentos que tenemos en nuestro sistema integral, lo que les contaba, lo de la ficha cliente, ficha proveedor, cuáles son las fichas de trabajadores, si es que tenemos alguna, qué datos necesitamos recopilar de ellos, si es que necesitamos también información de nuestras contrapartes para realizar alguna debida diligencia, etcétera, ¿no? Y también parte importante como elemento para el manual es las capacitaciones que se tienen que dar al directorio, las capacitaciones que se tienen que dar a nuestros trabajadores, que estamos obligados a realizarlas, y también las capacitaciones que tiene que tener el oficial de cumplimiento para también cumplir con las normas que nos pide nuestros reguladores, ¿no? También es importante aquí en el manual PLAF hablar un poco ya del proceso. Si es que ya nosotros tenemos nuestro manual PLAF como un documento real, hemos realizado el diseño correcto y ya lo tenemos, debemos pasar por una aprobación. Esta aprobación, dependiendo de cómo sea la estructura de mi organización, va a tener que ser o por el directorio o por la gerencia, ¿no? O por algún órgano pertinente que se identifique dentro de la organización. Pero tiene que haber una aprobación de nuestro manual. Luego de esta aprobación debemos difundirla, porque no tenemos nada teniendo un manual súper claro y con todos los elementos que nos dicta la norma y que son buenas prácticas, si es que no lo difundimos y es aplicativo, ¿no? Tiene que ser de aplicación. Entonces, la difusión es una parte muy importante, y cómo difundirlo también es otra parte muy importante. Difundirlo, yo puedo enviarlo a todos mis trabajadores, a los proveedores o a los actores que yo considero que están dentro de mi sistema de prevención de lavado de activos, pero lo importante también es saber difundirlo. ¿Cómo lo difundimos? Mediante una capacitación, mediante boletines de repente periódicos, para que todos los actores y los más importantes puedan conocer cuáles son los procedimientos, cuáles son nuestras políticas dentro de la organización. Y luego también es importante actualizar nuestro manual. Entonces, periódicamente nosotros tenemos que revisar el contexto de la organización y actualizar nuestro manual de acuerdo a los cambios que hayan habido dentro de nuestra organización o dentro del mercado también, ¿no? Si nosotros hemos generado un producto nuevo, de repente la estructura de nuestra propia organización ha cambiado, o cualquier contexto interno o externo debe ser también analizado para hacer los cambios en nuestro manual PLAF. Y de acuerdo a eso, de repente podemos identificar un nuevo riesgo o podemos identificar unas nuevas responsabilidades de acuerdo a este análisis que hayamos realizado.
Y luego de hacer esta actualización, nuevamente vuelve a la aprobación del directorio. Como es una nueva versión, digamos, con cambios, se tiene que también aprobar por el directorio y luego nuevamente ser difundida con los cambios que se ha realizado, ¿no? Y es necesario también comentar que el manual PLAF tiene que ser de acuerdo a cada normativa, ¿no? Y a cada sector. Bueno, luego vamos a pasar también a ver un documento importante que se genera en nuestro sistema de prevención, que son los informes trimestrales y los informes semestrales, ¿no? que también por cumplimiento los tenemos que presentar. Estos son informes que emite el oficial de cumplimiento, ¿no? del sujeto obligado, y representa la evaluación de un periodo determinado sobre la adecuación y el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la empresa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El contenido de estos informes, lo vamos a ver más adelante, en realidad es de todos los procesos que hemos seguido, ya sean trimestrales o semestrales, ¿no? El informe, vamos a empezar un poco contándoles cómo se generan los informes trimestrales. Los informes trimestrales se generan dentro de la compañía, los genera el oficial de cumplimiento y tienen un contenido mínimo, ¿no? Hay un diseño y un contenido mínimo que tiene que tener este informe trimestral. ¿Qué es lo que contiene? Contienen las estadísticas mensuales de operaciones inusuales y operaciones sospechosas, si es que las hubiera habido. Contiene el número de reportes de operaciones sospechosas enviados a la UIF en el trimestre que se analiza. Contiene los hechos relacionados al sistema de prevención considerados necesarios informar al presidente del directorio u órgano equivalente. Luego contiene también cualquier cambio de la normativa externa o interna sobre prevención de lavado de activos, si ha habido algún cambio que genere algún nuevo riesgo o algún cambio normativo que pueda generar algún cambio en alguno de mis procesos o políticas, también se debería considerar dentro de nuestro contenido del informe trimestral. Luego también se consideran los requerimientos de personal o recursos para la gestión que no pertenezcan a labores logísticas, cotidianos o similares, tratados directamente con el gerente general de la empresa. Esto es importante porque esto también nos va a permitir saber si hay nuevos actores dentro de nuestro sistema de prevención. Y temas también relacionados a las capacitaciones del personal, ya sea al oficial de cumplimiento o a los trabajadores, que se informe al presidente del directorio u órgano equivalente, también son importantes como contenido de este informe trimestral. Y cualquier otro aspecto que se considere importante para la gestión, a criterio del oficial de cumplimiento, también debe ser incluido dentro de este informe trimestral. Ahora es importante también mirar cómo se elabora o cuál es el proceso ya de presentación y aprobación, ¿no? El oficial de cumplimiento elabora este informe y tiene que estar siempre a disposición de la UIF, ¿no? De acuerdo al contenido que hemos visto. Y se presenta al presidente del directorio. Y algo importante es que tenemos que tener una evidencia de la presentación al presidente del directorio o a quien corresponda. Tenemos 30 días después del vencimiento del trimestre anterior para nosotros poder presentar al directorio o al presidente del directorio este informe trimestral. Este informe trimestral se presenta al directorio y luego está a disposición del órgano regulador. Bueno, hemos visto ahí el contenido, cuál es el contenido mínimo también del informe trimestral, ¿no? Y luego tenemos también los informes semestrales. Los informes semestrales, el contenido es un poco más extenso, pero en la norma también nos señala cuáles son los principales elementos que debe contener este informe semestral. ¿Cuáles son estos elementos? Las acciones desarrolladas con relación a los procedimientos de conocimiento de clientes, proveedores, contrapartes del mercado y de la banca, si es que corresponde, la información relevante sobre la evaluación de los riesgos de PLAF, porque ya es un informe con un periodo más largo, la capacitación en prevención de PLAF también, ¿no? Dependiendo de los riesgos,
el cumplimiento del manual y del código de conducta por parte de todos los actores dentro de nuestro sistema, de los directores, de nuestros gerentes, de los trabajadores, etc. Y tenemos que también incluir si es que ha habido algún incumplimiento o si es que ha habido alguna sanción por parte del área de cumplimiento si es que se tiene algún incumplimiento para el código de conducta o por parte de los directores y gerentes. Luego también se debe indicar si el manual y el código de conducta han sido aprobados por el directorio u órgano equivalente a la empresa, si es que ha habido una actualización. Si la empresa ha cumplido con las políticas de conocimiento de los directores y gerentes y trabajadores, que eso también es una parte importante de nuestro sistema. El resultado de algún análisis y control que el registro de operaciones está siendo debidamente llenado por el personal encargado, y cualquier otro aspecto que también a criterio del oficial de cumplimiento pueda considerarse importante para la evaluación de este periodo se incluye a este informe semestral. Bueno, después de ver todo este contenido, vamos a pasar a mirar cuál es el proceso de entrega de este informe semestral, ¿no? El oficial de cumplimiento lo elabora con el contenido que ya acabamos de ver. Ese es un contenido mínimo. Igual el oficial de cumplimiento tiene criterio para decidir si es que puede adicionar algún elemento más a este informe. Y tiene un mes para presentarlo al presidente del directorio o al directorio, de acuerdo a lo que corresponda, o al órgano pertinente. Y desde la presentación a su órgano pertinente, tiene 15 días como máximo para la presentación a la UIF. O sea, estos informes semestrales sí se presentan a la UIF, a diferencia de los informes semestrales, que estos sí están solo a disposición de la UIF. Bueno, continuando, ahora vamos a ir con el diseño y contenido del programa anual de cumplimiento, que también es una parte importante de nuestro sistema. ¿Cuál es el contenido que tiene que tener este programa? El contenido mínimo debe haber una lista de actividades a realizarse. Esta lista de actividades está conectada con la normativa que aplica a cada organización, ¿no? De acuerdo a nuestra normativa, nosotros primero vamos a generar una matriz de cumplimiento normativo de prevención de lavado de activos, de acuerdo al contexto y a las normas que no son aplicables. Y de acuerdo a ello vamos a generar primero una lista de actividades a realizar, empezando por lo regulatorio. Después vamos a mirar cuáles son las actividades de monitoreo que nosotros vamos a realizar dentro del año también. Si vamos a hacer un monitoreo trimestral o semestral, si vamos a hacer un monitoreo por estadística. Esto también dependiendo del contexto de nuestra organización. Luego es importante también mirar cuál es la metodología para el cumplimiento de este programa, ¿no? ¿Qué tipo de metodología vamos a utilizar? Y también es necesario incluir cuáles son las fechas de cada una de la lista de actividades regulatorias y no regulatorias o de monitoreo que vamos a realizar, cuáles son los roles y responsabilidades que corresponde para la ejecución de esta lista de actividades y generar esta matriz para nuestro control, ¿no? Así podemos armar un programa anual de cumplimiento y también es importantísimo darle seguimiento a este programa anual de cumplimiento para poder generar todas las actividades que hemos incluido en este documento. Este programa anual debe ser aprobado hasta el 31 de diciembre del año previo por nuestro directorio u órgano correspondiente. Eso es muy importante y tenemos que generar también, tenemos que tener a disposición de la UIF este documento de aprobación, ¿no? Luego vamos a entrar a un tema importante que también es parte del programa anual de cumplimiento, que es uno de los temas bastante importantes, que son los programas de capacitación dentro de la empresa. ¿Qué debemos tener nosotros en consideración para estos programas de capacitación? Debemos tener primero en consideración los perfiles de nuestros distintos directores, gerentes y trabajadores, para saber cómo llegar hacia ellos y que la capacitación sea de una manera eficiente. Esta capacitación debe hacerse de una
de una forma progresiva, debe ser constantemente evaluado y mejorado los programas de capacitación, comunicar también los cambios a los directores, gerentes y trabajadores. Si hay algún cambio en los programas de capacitación, deben ser comunicados. Y algo muy importante es la comunicación efectiva, ¿no? dentro de este programa de capacitación. Y hay algunos temas que tenemos que tener en consideración para tener un programa de capacitación efectivo dentro de nuestra organización. Primero tenemos que saber cuáles son los perfiles de nuestros directores, de nuestros gerentes y de nuestros trabajadores para saber cómo llegar a ellos. Es importante tener en cuenta que la capacitación es progresiva, debe ser progresiva dentro de la organización, debe ser constantemente evaluada y también mejorada de acuerdo a las necesidades de la empresa. Debemos comunicar los cambios que haya en nuestro programa de capacitación a los directores, a los gerentes y a los trabajadores para que ellos sientan que son parte de estos programas de capacitación y parte del sistema de prevención de lavado de activos. Y tenemos que hacer lo posible para tener una comunicación efectiva con todos estos actores que están dentro de nuestro programa de capacitación. Hay que tener en cuenta que hay capacitaciones importantes que deben estar incluidas en nuestros programas. ¿Cuáles son? Las capacitaciones especializadas para el oficial de cumplimiento, que son regulatorias, tienen que hacerse 2 veces al año y tenemos que guardar evidencia de ello. Las capacitaciones del directorio también, que son muy importantes para que nuestra alta gerencia esté comprometida con nuestro sistema de prevención de lavado de activos. Las capacitaciones para nuestros trabajadores, para todos nuestros trabajadores y además para nuestra área comercial también, que es importante, o las áreas que tengan contacto directo con el cliente, que deben tener una capacitación especial también. Y las capacitaciones para las partes relacionadas, para nuestros proveedores o para algún cliente adicional que sean importantes, también programar directamente. Entonces, estas son las capacitaciones, digamos, más importantes que de acuerdo al contexto de nuestra organización y también cumpliendo las normas que cada sector genere, debemos realizar. ¿Y cuál es el contenido mínimo de estos programas de capacitación de acuerdo también a nuestra regulación? ¿O qué debemos incluir dentro de nuestros programas de capacitación? Debemos incluir la definición de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debemos incluir las políticas de la empresa sobre el modelo de prevención. Debemos incluir los riesgos a los cuales nos encontramos expuestos. Debemos incluir la normativa externa vigente, o sea, qué normas nos aplican de acuerdo a nuestro sector. Tenemos que incluir cuáles son las tipologías, así como cuáles son las tipologías generales de PLAF para que todos nuestros actores las conozcan, así como también las detectadas dentro de la empresa o en otras empresas que tienen de nuestro sector, ¿no? Para que ellos puedan conocer estas tipologías y puedan detectarlas a tiempo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta otros elementos como son las normas internas de la empresa. Tenemos que tener en cuenta las señales de alertas para detectar las operaciones inusuales y sospechosas, que esto es muy importante. Los procedimientos de comunicación de las operaciones inusuales. Tenemos que comunicar a todos los actores dentro de la empresa, sobre todo a quienes tienen el contacto directo con el cliente, si es que tienen alguna señal de alerta o si han detectado alguna operación inusual, cuál es el procedimiento de comunicación y a quién se lo deben comunicar, que normalmente es al oficial de cumplimiento a quien tienen que comunicar esta señal de alerta o esta operación inusual que han detectado. El programa de capacitación también tiene que incluir las responsabilidades que tiene cada actor dentro de la empresa, las responsabilidades que tiene el director, el gerente, los trabajadores, de acuerdo a las áreas, según correspondan. Y en general esos son los elementos que debe tener un programa de capacitación, ¿no? Es el contenido que nos pide también la norma. Siguiendo con la exposición, vamos a entrar a un tema bastante importante, que es el de reporte de operaciones sospechosas.
Primero vamos a definir qué es un reporte de operación sospechosa, luego cuál es el contenido y cómo reportamos esto hacia la UIF. El ROS es un documento elaborado y comunicado por el oficial de cumplimiento del sujeto obligado, ¿no? Y se comunica a la UIF cuando se detecten algunos indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Pueden ser operaciones tentadas o realizadas. Esto quiere decir que no una operación sospechosa siempre es alguna operación que ya se ha realizado dentro de mi empresa, sino puede ser alguna que se intentó realizar. Luego del análisis y de la evaluación realizados por el oficial de cumplimiento y que el oficial de cumplimiento determine que esta operación no guarda relación con las actividades lícitas declaradas por este cliente, entonces se genera una sospecha y se envía este reporte de operación sospechosa hacia la UIF. El oficial reporta a través de la plataforma virtual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta es una plataforma que se tiene con los oficiales de cumplimiento para reportar el reporte, este reporte, ¿no? La generación de este informe se hace a través de esta plataforma y lo conocemos como ROS. ¿Qué debemos tener en cuenta para este reporte de operaciones sospechosas? ¿No? Estas consideraciones son las mínimas que deberíamos tener en cuenta para nosotros generar como oficiales de cumplimiento estos reportes de operaciones sospechosas. Tenemos que el OSA está obligado a comunicar a la UIF las operaciones detectadas, realizadas o que se hayan intentado realizar que considere sospechosas, sin importar los montos involucrados. No importa el monto involucrado, se tiene que igual generar un reporte de operación sospechosa si es que el oficial de cumplimiento después del análisis ha detectado el caso. Luego también es muy importante el criterio del oficial de cumplimiento, que en base a su discernimiento, juicio y que se forma, va a enviar el respectivo reporte, ¿no? De acuerdo al conocimiento del cliente, de acuerdo al mercado, el oficial de cumplimiento debería hacer un análisis, incluso conversar con quien tiene contacto directo con el cliente para poder así hacer un análisis más exhaustivo del caso y mirar si es que corresponde un reporte de operación sospechosa. Algo importante también es que la comunicación a la UIF debe ser realizada de forma inmediata. Se tiene máximo 24 horas para enviar esta operación sospechosa. Este plazo se cuenta desde que el oficial de cumplimiento toma conocimiento de esta operación sospechosa, ¿no? Y tiene que cumplir también con elaborar y recabar toda la documentación que permita la remisión del ROS a la UIF. El oficial de cumplimiento también debe dejar constancia documental del análisis y de las evaluaciones que se han realizado para la calificación de la operación inusual o sospechosa. Tiene que tener toda la documentación y pedir la documentación además a las distintas áreas para armar este informe que luego tiene que ser enviado a la UIF. Y la comunicación de operaciones sospechosas y el ROS que realizan las empresas por medio de sus oficiales de cumplimiento tienen carácter confidencial y reservado. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. No es necesario comunicar que se está enviando un ROS ni al directorio, ni al gerente general, ni a ninguna otra área que lo pida. Esto es un tema solamente que lo tiene que saber el oficial de cumplimiento. ¿Y qué información te pide el ROS? ¿No? ¿Qué información? Porque ahora con la plataforma todo está automatizado y la UIF ya tiene un sistema automatizado en esta plataforma. Entonces si es que yo quiero enviar un reporte, a nosotros nos sale la plataforma y nos va indicando cuáles son los campos que yo tengo que llenar. Entonces aquí he puesto los campos principales que tenemos que llenar cuando nos piden un reporte de operación sospechosa. Los nombres y apellidos completos del cliente que va a ser reportado, la fecha de nacimiento, el tipo y número de documento de identidad, la nacionalidad, la profesión u oficio, el domicilio, el teléfono, de ser el caso si es una persona jurídica, la denominación o razón social, el número de registro único de contribuyentes cuando es también una persona jurídica, el
el registro equivalente en el caso de ser una persona jurídica no domiciliada, el objeto social de la empresa, el domicilio, teléfono y nombres y apellidos del representante legal en el caso que sean personas jurídicas. Y cuando intervengan terceras personas ejecutantes en la operación, que puede ser el caso, también se tienen que enviar los nombres y apellidos completos de estas personas, indicar si se ha realizado anteriormente una operación sospechosa también, la relación y descripción de estas operaciones realizadas, las fechas, los montos, la moneda en la cual se ha realizado esta operación, las cuentas utilizadas, si hay alguna cuenta vinculada, el lugar de la realización y todos los documentos de sustento que ayuden a la UIF a realizar el análisis y el trabajo que le corresponde, ¿no? Alguna irregularidad y algunas consideraciones que puedan hacer que el oficial de cumplimiento también genere este ROS y cualquier otra información relevante para el análisis del caso. Bueno, y siguiendo un poco con la exposición, vamos ahora a mirar un poco el tema de nuestro regulador, de la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera es un órgano de línea encargado de recibir, detectar, analizar, tratar, evaluar y transmitir información sobre la prevención y detección del lavado de activos, así como también coadyuva a la implementación por parte de los sujetos obligados y de los organismos supervisores de los mecanismos que permiten prevenir y detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto es un poco lo que es la UIF. Pertenece, también es un órgano de línea de la SBS, ¿no? De la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Cuáles son las principales funciones que tiene la UIF? Bueno, aquí hemos enumerado algunas, de acuerdo a su reglamento de organizaciones y funciones. Las principales funciones son establecer y coordinar con los organismos supervisores la regulación en prevención de lavado de activos, es un organismo regulador. Supervisa a todos los sujetos obligados, hace un análisis y hace informes al Ministerio Público y al Poder Judicial cuando esto lo amerita. Hace una gestión de riesgos y de control interno, todo relacionado a prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hace una gestión de calidad y mejora e innovación, como son procesos de cumplimiento, proyectos de sistematización dentro de la misma UIF, gestión de estudios e investigación, mirar cuáles son las distintas tipologías que se van generando en el mercado, cuáles son las principales señales de alerta, elaborar informes estratégicos y estadísticos en general, de acuerdo al sector, de acuerdo al mercado, para proponer también mejoras, ¿no? Estas son las principales funciones y ahora vamos a ver cómo esto se enlaza de acuerdo a la estructura orgánica que tiene ahora la Unidad de Inteligencia Financiera. Hace algunos años cambió un poco la estructura orgánica de la UIF y ahora tiene una coordinación general y tiene 5 departamentos adscritos dentro de este organismo. El departamento de análisis operativo, el departamento de evaluación e integridad, el departamento de análisis estratégico, el departamento de supervisión y el departamento de prevención, enlace y cooperación. Esos son los 5 departamentos que tiene la UIF adscritos, ¿no? Vamos a ver un poco aquí las funciones por cada uno de estos departamentos que están un poco ligados a las funciones generales que tiene la UIF como organismo regulador y supervisor. El departamento de análisis operativo se encarga de analizar, valga la redundancia, los casos donde se presuma un delito de lavado de activos, hace las investigaciones conjuntas con los organismos correspondientes, hace levantamiento, puede hacer un levantamiento de secreto bancario y congelamientos también de cuentas. Luego tenemos el departamento de evaluación e integridad,
Este departamento está encargado de la evaluación de las solicitudes para oficiales de cumplimiento, para sujetos obligados, ¿no? Y hace el análisis y el registro de ellos cuando corresponda. Gestiona la información relacionada a la integridad de los actores del sistema financiero y de seguros, del personal y también de los proveedores de la SBS. Este es el Departamento de Evaluación e Integridad. Luego tenemos el Departamento de Análisis Estratégico, que hace estudios de inteligencia de carácter estratégico y hace también estadísticas con la finalidad de detectar patrones, tendencias, evoluciones que son importantes para enfrentarnos a lavado de activos. Luego tenemos el Departamento de Supervisión, ¿no? Que tiene como principales funciones la implementación y funcionamiento de los sujetos obligados mediante enfoques basados en riesgos, las acciones de supervisión coordinadas con los organismos competentes y áreas de la SBS. Esas son las principales funciones de este Departamento de Supervisión. Y luego tenemos el Departamento de Prevención, Enlace y Cooperación. Y sus principales funciones son la elaboración de proyectos normativos internos de carácter general y sectorial. Es el encargado de mirar toda la regulación en prevención de lavado de activos y además de coordinar con organismos internacionales el avance de los sistemas de prevención de lavado de activos a nivel nacional. Esto es un poco cuáles son las funciones principales de los departamentos que tenemos dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, con eso ya vamos terminando la presentación. Muchas gracias. Nos vemos pronto. A continuación presentamos al doctor Daniel Puemape Postigo, estudios en Derecho Empresarial y Bancario, Universidad de La Sabana, Colombia, abogado por la Universidad de San Martín de Porres, diplomado internacional de alta especialización en Derecho Bancario y Financiero por la Asociación de Bancos, estudios de posgrado en Finanzas y Mercado de Capitales, y ha sido asesor legal y oficial de cumplimiento en BNB Valores Perú, abogado en la Superintendencia de Mercado de Valores, socio Ferrando Abogados, actual consultor en Derecho Bancario y Financiamiento, Mercado de Valores, Prevención del Lavado de Activos, PLAF y Procedimientos Concursales, presidente de Probank Perú y autor del libro Tratado Elemental Derecho Bancario Peruano, quien tiene a su cargo el tema de exposición Operaciones extrafronterizas, banca corresponsal y nuevas tendencias en el lavado de activos. Estimados, bienvenidos al seminario virtual de Probank Perú. El tema que a continuación me toca exponer es banca corresponsal, operaciones extrafronterizas, no residentes, fusiones de bancos. Vamos a tocar también el caso emblemático del ejemplo caso HSBC con el Banco Vital México y algunas reflexiones finales. Previamente a ello, mencionarles que Probank es una empresa privada que tiene por objeto promocionar, difundir y fortalecer el sistema financiero, sistema bancario y financiero en el Perú. Tiene como pilares dos aspectos, que es la protección de la Constitución Política del Perú, actual, el modelo, el capítulo económico, y la actual ley de bancos, ¿no? Eso es los pilares que busca proteger y salvaguardar Probank para desarrollo, inversión y trabajo. Bueno, antes de iniciar el seminario virtual, ¿no? Quisiera comentarles a ustedes una anécdota que me pasó cuando yo era estudiante, ¿no? Cuando estaba en la universidad en el año 2002, 2003, cuando acudía a los eventos también, a los seminarios de prevención del lavado de activos, cuando acudía como estudiante, ¿no? Siempre he sido un estudiante un poco inquieto. Cuando acudí a un evento de prevención del lavado de activos organizado por una universidad, a la hora del break me acerqué al expositor, ¿no? Que era un superintendente, un expositor,
Y bueno, y como era un, digamos, estudiante un poco dinámico, le pregunté sobre una norma, ¿no? Una norma de la SBS sobre temas de prevención, ¿no? Entonces me le acerqué en el break y le dije, doctor, profesor, ¿qué comentarios de esta norma? Bueno, y me respondió, no, yo solamente lo firmé, me dijo. No, solamente lo firmé, me dijo. Eso es lo que me dijo en ese momento, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Entonces, no sé si lo hizo de broma para salir del apuro, ¿no? Porque para que no estar conversando. Pero si lo hizo así, ¿en manos de quién hemos podido estar, ¿no? Un superintendente que firma una norma diciendo, no, yo solamente lo firmé, o sea, que no revisa lo que firma, muy delicado, ¿no? Lo comento como anécdota para que los muchachos que se están formando ahora en temas de prevención, digamos, tengan presente que debemos ser muy cuidadosos con los proyectos normativos. Bueno, visto eso, entrando al tema de fondo, ¿para qué sirve el sistema de prevención? Es decir, ¿qué ganamos nosotros revisando, leyendo, acudiendo a estas charlas virtuales, ¿no? ¿Para qué sirve un sistema organizado de prevención? ¿Para qué sirve un manual de prevención, ¿no? O sea, ¿qué aporta un manual de prevención a una empresa? En este caso, empresa de sistema financiero. ¿Para qué sirve un código de ética? ¿Cuántas empresas, sus trabajadores de una empresa conocen su código de ética, ¿no? Realmente, ¿no? Porque firman un papel, una declaración jurada. Yo, Daniel Ángel Puampe Postigo, declaro conocer el código de ética, ¿no? Mentira, nunca lo he leído, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas conocen el código de ética? ¿Y para qué sirve un oficial de cumplimiento, ¿no? Siempre hay que hacerse esas preguntas, ¿no? Entonces, todo nace de un marco normativo, ya que Perú es miembro del país cooperante de Gafi. Entonces, por normas internacionales, obligan o son normas estándares que sugieren, pues, que las empresas que los países cooperantes tengan un sistema implementado de prevención, ¿no? Ah, ya, ok. Entonces me estás diciendo que que la norma me obliga a tener un sistema de prevención. Sí, pues la norma nos obliga, pues, ¿no? Para prevenir el lavado de dinero. Pero si la norma no nos obligase, ¿no tendríamos un sistema de prevención? No, pues no tendríamos, pues ahorrarías costos, pues, ¿no? Entonces, miren el caso Odebrecht, pues, ¿no? Entonces, no han estado las señales de alerta, ni los controles, ¿no? O sea, eso nadie dice, no sé por qué nadie lo dice, ¿no? Qué raro. Bueno, entrando al tema de fondo, banca corresponsal. ¿Qué son operaciones de banco corresponsal, ¿no? Veamos la siguiente lámina, ahí vemos un país, ¿no? Vemos un país de América Latina y hay un avioncito, ¿ya? Eso lo vamos a comentar luego. Ya hay un avioncito. Pero ¿qué es banca corresponsal y relaciones extrafronterizas con no residentes? Ah, ya. Estoy haciendo una relación con un banco que está en el extranjero, pero yo lo represento aquí. ¿Y cómo hago el control, ¿no? ¿Cómo hago ese control de lavado de dinero? Sí, eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? A ver, para empezar a encuadrar en el tema, la ley de bancos, la ley general del sistema financiero, la ley 26.702, ¿no? Ya vemos los leyes de banca, no define qué es banca corresponsal, ¿no? La ley de bancos no define qué es banca corresponsal. Muy bien. Sí, el artículo 43 de la ley de banca solamente señala que las empresas del sistema financiero pueden tener oficinas de representación. ¿Cómo es eso? El Citibank puede tener aquí una oficina de representación. Sí, para eso tienes que tener tu autorización del exterior, aquí local, debe ser autorizado previamente por la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Quien ejerce la supervisión. Entonces, no define qué es banca corresponsal, solamente define qué es oficinas de representación de bancos extranjeros. Muy bien, la definición la encontramos en las recomendaciones de Gafi, ¿ya? Todo oficial de cumplimiento ya debe saber qué significa las 40 recomendaciones de Gafi para la lucha contra el lavado de activos de 2012. Bueno, establece que es la prestación de servicios de un banco corresponsal a otro banco. Es decir, un banco local o sociedad agente de bolsa, un banco local que tiene una gama de servicios financieros, ¿no es cierto?
celebra un convenio con un banco extranjero, llamemos el Citibank, un banco extranjero, para que sus clientes sean canalizados y se pueda hacer las inversiones necesarias, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice las recomendaciones de Gafi? A ver, son grandes bancos internacionales, típicamente actúan como corresponsales para miles de otros bancos en el mundo, ¿no? Los bancos respondedores pueden servir de una amplia gama de servicios, incluyendo manejo del servicio, por ejemplo, cuentas de vengadas, intereses, variación en moneda, transferencias electrónicas, cancelaciones de cheques, cuentas de transferencias, pagos en otras plazas y servicios de divisas. Otra definición la encontramos en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Sí, ahí también lo podemos encontrar, ¿no? Que es un paper respecto a la debida diligencia con otros bancos del 2001. Señala que banca corresponsal, ¿no?, es utilizada por todo el mundo, que permite a los bancos realizar negocios y proveer servicios que no ofrecen ellos directamente. Entonces, las cuentas corresponsales que requieran especial atención son aquellas que están relacionadas con la provisión de servicios en otras jurisdicciones que los bancos representados no tienen presencia física. Si los bancos no aplican el nivel necesario de debida diligencia, dichas cuentas se exponen a otros riesgos de identificación y podrían inclusive encontrarse en situación de estar manteniendo y transmitiendo dinero ligado a la corrupción, fraude y actividad ilegal. A ver, si tenemos un banco extranjero cuyo dinero es canalizado para una inversión a través del banco local, ese dinero extranjero no sabemos su origen, ¿no? Por eso la ley se pone en este lugar que, tratándose de bancos corresponsales, debería haber una debida diligencia y debería haber sustento de ese trabajo. Es decir, mientras más ancho sea identificar riesgo, más debida diligencia tiene que hacerse. En este caso, tratándose de bancos extranjeros, ¿cómo yo puedo hacer el control? ¿Cómo yo, banco, hago el control? ¿Cómo yo, oficial de cumplimiento, hago el control? ¿Cómo sé que ese dinero no viene del narcotráfico, no viene de actividades ilegales? ¿Yo cómo sé que ese banco no tiene operaciones con Al Qaeda, operaciones tráfico de armas? O sea, tengo que hacer mi debida diligencia como oficial de cumplimiento, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, en este gráfico se va a explicar de manera didáctica la operación de banca corresponsal o relación de corresponsalía. Fíjense, mire, tenemos la empresa que se llama Foco Perú SAP, ¿no? Es una sociedad agente de bolsa que su objetivo es estructurar una emisión de bonos, es decir, colocar financiamiento a una empresa, ¿ya? Entonces tenemos que esta empresa se llama Constructora de los Andes, SAC, ¿ya? Esta empresa requiere financiamiento ¿para qué? Para construir un edificio. Tiene el terreno, pero no tiene el capital, ¿no? Le falta el capital. Entonces ha decidido hacer un programa de emisión de bonos ha estructurado una deuda por 30 millones de dólares. Muy bien, ha decidido endeudarse a largo plazo por 30 millones a través de un contrato de fideicomiso de inversión y garantía y a través de un programa de emisión de bonos, que son seriales, ¿no es cierto? Entonces, esta empresa, Sociedad Agente de Bolsa, Foco Perú SAP, ¿cierto?, canaliza el capital del extranjero. ¿O ustedes creen que la sociedad tiene 30 millones para invertir? No, pues este dinero viene canalizado, pues, ¿no?, del extranjero. Entonces tenemos dos bancos, Banco of America y el Banco de Chile. Entonces, ellos tienen una relación de corresponsalía. Es decir, si te falta dinero, yo pongo dinero en tu sociedad agente de bolsa. Pero ¿y ese dinero de dónde es? ¿De Bank of America? No, pues son de sus clientes, de los bancos, ¿no? Entonces esto es una cadena. Entonces una cadena de inversión. Entonces vemos en esta lámina que estos señores tienen su dinero invertido en el banco extranjero. Y este dinero es canalizado a través de esta sociedad agente de bolsa. Entonces, toda esa operación que hemos visto, ¿no?, toda esa dinámica, esa operación, tiene que ser regulada y reglamentada. Claro que sí. A ver, a continuación, vemos el marco normativo. Existen dos marcos normativos al respecto. Bueno, el marco de la SMB y el marco normativo de la SBS. Bien, la primera es la resolución SMB, la 007-2013,
que es la norma de enfoque basado en gestión de riesgos, ¿no? Norma que modifica las normas para prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo, que es la resolución CONACEF 033-2011. Esa norma en el artículo 7.7 detalla la relación de corresponsalía, cómo debe estar sustentado el trabajo, qué requisitos necesito yo. Y bueno, y otro marco normativo es la resolución SBS, la norma 2660-2015. Esta norma es el reglamento de gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Esa norma en el artículo 43 son las normas que regulan la banca corresponsal en el sector bancario y en el mercado de valores. Muy bien. Requisitos de documentación. ¿Qué me dice esta norma? Bueno, en el ejemplo anterior, si la Sociedad Agente de Bolsa, Foco Perú SAP, tiene un convenio de corresponsalía con banco extranjero, se tienen que llenar diversos formularios internacionales, ya son formularios estándares internacionales que tienen que firmar ambos como declaración jurada para que quede evidencia de una relación, ¿no? Evidencia de una relación y del control. Entonces, en primer lugar, tengo que firmar formularios. Sí, hay unos formularios. Son formularios estándares internacionales, PLAF, ¿ya? La Sociedad Agente de Bolsa debe tener un contrato de corresponsalía. Bueno, si no tengo contrato y hago corresponsalía con el banco extranjero y viene el ente regulador y me inspecciona y no tengo un contrato, bueno, ya hay una falta a la norma, ¿no? Tengo que tener un contrato, ¿ya? Un contrato de corresponsalía. Además, debe tener implementada una política de banca corresponsal. O sea, tengo formularios, tengo un contrato, tengo una política, claro, tienes que tener una política de banca corresponsal, ¿no? O política de corresponsalía, porque la norma me lo exige. Y además que el trabajo, importantísimo, ¿no? Esto es importante, que el trabajo de debida diligencia que realiza el oficial de cumplimiento en este aspecto de banca corresponsal, el trabajo tiene que estar documentado, la norma lo exige. Por ejemplo, si he pedido información, debe haber sustentos de correo electrónico, documentos que se han enviado, documentos recibidos, todo eso debe estar archivado para una eventual inspección. Muy bien, monitoreo de clientes extranjeros. A ver, teniendo presente el principio conoce a tu cliente, los documentos que deben recabar del potencial cliente en una ficha de inscripción para que cumpla con la debida diligencia, vemos que estos documentos son los siguientes. Ficha de registro de contribuyentes de la empresa, ¿no? Una ficha contribuyente, una ficha RUC. Carnet de extranjería de apoderados, vamos a tener vigencia de poderes, copia literal del testimonio. Este documento tiene que ser visado por la embajada peruana en el extranjero. Es decir, tiene que ser un documento visado por la embajada extranjera. La misma que deje constancia que la empresa existe, ¿no? Y si la empresa no existe, es decir, te mandan un sobre o te escanean un documento y esa empresa es fantasma, no existe. Entonces, como oficial de cumplimiento, tu labor es hacer una debida diligencia. Entonces puedes comunicarte con la embajada, llamas, preguntas, esta empresa existe, ¿no? Después puede resultar que nos estén enviando documentos falsos. Hay un certificado de registros públicos de una empresa inscrita en el extranjero, en este caso Estados Unidos, ¿no? Que nos manden que la empresa se encuentre inscrita. Sustento de ingresos y de dónde proviene su fondo. Ese es importante mencionar, ¿no? ¿Cuáles son tus ingresos? ¿No? Yo he trabajado como gerente en una empresa minera. ¿Y dónde está tu sustento? Bueno, mi liquidación o mi dinero es de retirado fondos de AFP. Es que pedirle siempre sustento de los ingresos, ¿no? Boleta de liquidación o trabajo de AFP. Y siempre ver quién es el beneficiario final, ¿no? Aquí está la sospecha y aquí gira en torno al beneficiario final. Porque muchas veces una persona puede estar haciendo actos de corrupción, pero él no es el protagonista, ¿no? Sino su familiar, otra persona. Entonces, a esa persona que pone como beneficiario, a esa persona hay que hacerle el monitoreo y seguimiento. Bueno, hay un principio que yo le llamo "It's never enough". Es este principio dice nunca es suficiente. ¿Ya? Es decir, por más información que tengamos, nosotros debemos ir más allá. Nunca es suficiente. Siempre debemos dudar de la información que tenemos. Solamente así podemos hacer un buen trabajo.
Como se trata de empresas extranjeras, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es banca corresponsal, empresas extranjeras, bancos extranjeros. Como se trata de una empresa extranjera, que yo poco puedo conocer, debe ser mayor el respaldo de nuestro trabajo de cumplimiento ante una eventual inspección del ente regulador. ¿Y qué podríamos solicitar? A ver, pedir a un banco extranjero que nos mande un estado de cuenta o reporte del cliente. Es decir, a ver, señor Daniel Puemape, ¿usted es cliente del Banco of America? Sí. Entonces vamos a llamar al Bank of America a ver si nos manda un reporte, pues, de su estado de cuenta. No, pues eso es privado, ¿yo por qué tengo que mandar? No, pues déjame constatar, pues, ¿no? Tengo que constatar. Entonces llamamos al banco, le mandamos un correo y que nos mande un resumen de su estado de cuenta, ¿no? Eso va a permitir una debida diligencia. Entonces, ¿yo cómo sé que es cliente del banco? Entonces, ya si me dice que es cliente del banco, tengo un mejor sustento, ¿no? También el oficial de cumplimiento puede apoyarse en el sistema de información interno local, ¿no? Hay una plataforma interna que manejan los bancos y puede apoyarse en esta plataforma de las políticas internas, ¿no? Adicionalmente, puede solicitar una carta de presentación emitida por una entidad bancaria que reside. A ver, ahí tenemos un modelo, por ejemplo, de un estado de cuenta del Banco BCP, ¿no? Es decir, el señor Daniel Puemape tiene su tarjeta Visa, es cliente del banco, sí, ¿no es cierto? Pero vamos más allá, ¿no? A ver, no debemos dudar. Acá tenemos, por ejemplo, una constancia de no adeudo de una tarjeta de crédito. Entonces sabemos que es cliente de un banco. Sí, la persona es cliente de un banco y han emitido una constancia de no adeudo, ¿no? Entonces eso va a servir como sustento para tener una debida diligencia. Pero vamos más allá, fíjense. A ver, sigamos con la Sociedad Agente de Bolsa Foco Perú SAP. Acá hay un modelo sencillo, ¿no?, que yo he diseñado, donde solicito información. Vamos a ver lo que dice, ¿no? Señores Bank of America, por medio de la presente, en cumplimiento de nuestro sistema de prevención de lavado de activos y políticas internas PLAF, así como las normas internacionales de cooperación de lucha de lavado de dinero, solicitamos la información siguiente de su cliente, ¿no? Necesitamos la información de su cliente. Ahí está, ¿no? Daniel Ángel Puemape Postigo, DNI tal, carnet de extranjería. A efectos que nos informen si la referida persona es cliente de su representada. Solamente nos informan, ¿no? A veces que no, suficiente. Envíanos copia de su estado de cuenta corriente y carta de presentación donde usted acredite que es su cliente, ¿no? Sí, es mi cliente. Quedamos a su gentil respuesta un plazo de 15 días, ¿no? No le puedes poner 5 días, dale un plazo prudente de 15 días, ¿no?, de recibir la presente. Caso contrario, entenderemos tácitamente su negativa. O sea, si no te responde, no lo va a estar pidiendo cada rato, ¿no? Si no te responde en 15 días, se entiende que no quiere responder, ¿no? Entonces ya le dices al ente regulador, dice, acá está mi carta, le he pedido, no me ha respondido, ¿qué puedo hacer? No va a poner una pistola en la cabeza, no tiene sentido, ¿no? Ya con esa carta es suficiente, ¿no? De ser necesario, dejamos nuestros números para que se ponga en contacto y firma el oficial de cumplimiento. Bueno, si quiere, firma el gerente general, ¿no? Esto es una labor de cumplimiento, tendría que firmarlo el oficial de cumplimiento, nada más, no es necesario que firme el gerente general. Bien, entramos ahora a un tema, digamos, deficiencias en las normas en temas de control, ¿no?, que yo he podido identificar, ¿no? Muchas veces se habla que el oficial de cumplimiento cuenta con una autonomía en sus funciones, ¿no? Incluso cuando ingresamos a trabajar a un banco o una sociedad agente de bolsa, firmamos una declaración jurada mencionando que efectivamente cuento con autonomía y cuento con recursos, ¿no? Pero ¿eso es cierto? ¿Realmente tienes autonomía en sus funciones? Gerente general a veces puede impedir o bloquear el trabajo de control, ¿no?, teniendo presente que conforme a las normas PLAF, el oficial de cumplimiento reporta directamente al directorio, ¿no? Y a veces el gerente general no aprueba que pide información adicional, ¿no? Entonces hay un bloqueo, ¿no? En ese sentido, si el cliente se ve amenazado de información, ¿no? ¿Por qué tengo que enviar información? Bueno, yo no envío, me voy a otro banco, ¿no? Te amenaza, no quiero enviarte información. Entonces amenaza con irse a otro banco, pero cuando viene la inspección, el ente regulador, ¿a quién va a pedir respuestas, ¿no? ¿A quién va a pedir respuestas? Pide al oficial de cumplimiento, ¿no?
Entonces podría haber fallas y sanciones a la empresa, ¿no? Así como verse expuesta ante un riesgo de reputación. En resumen, bueno, yo considero que es muy sencillo la labor de cumplimiento. Todo va a depender de esta dinámica de control. Sin embargo, hemos visto que la deficiencia está en la real autonomía e independencia en sus funciones, ¿no? Que muchas veces son bloqueadas por el gerente general o el directorio, ¿no? Así como el grado de responsabilidad de la gerencia del directorio. La labor de cumplimiento, el artículo 8 de la norma PLAF de la SMB, concordado con el artículo 30.5 de las normas de la resolución de la SBS, ya, estas dos normas permiten verificar información. Yo le llamo la norma estrella, ¿no? Es decir, porque esta norma, ¿cuántos oficiales de cumplimiento la han utilizado? Estoy completamente seguro que ninguno, ¿no? Cuando fui oficial de cumplimiento de una empresa, había una empresa en Chorrillos que invertía en valores, ¿no? Entonces lo que yo tenía la sospecha era que esta empresa era una zapatería, ¿no? Era una zapatería y quise pues utilizar esta norma, ¿no? Este artículo 8. ¿Qué te dice este artículo 8? A ver, visita a domicilios, ¿no? Oficinas, llevar a cabo entrevistas. El oficial de cumplimiento puede llevar a cabo entrevistas personales y realizar otros procedimientos que le permitan tener la convicción y seguridad que sus clientes han sido debidamente identificados, ¿no? Yo le llamo por eso la norma estrella, ¿no? Este artículo 8. Pero ¿cuántos en la práctica lo utilizan? Estoy seguro que ninguno. De ser necesario, pueden planificar un viaje, ¿no? Pueden planificar un viaje al interior o en extranjero para que quede evidencia de su trabajo. Pero generalmente la empresa te dice, pues no hay presupuesto, bloquean en lo que pueda tu trabajo, pues, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es pedir información, puedes pedirla por correo electrónico u otros medios, ¿no? Que tú consideres. El régimen reforzado. A ver, en caso que la entidad que se mantiene relaciones de corresponsalía haya sido investigada y o sancionada directamente, o haya sido, sancionada públicamente por deficiencias en el sistema de control de prevención, o se encuentre en la lista de países no cooperantes, la norma te dice que deben aplicar medidas reforzadas de conocimiento de debida diligencia, las cuales deben constar en el expediente de cada corresponsal. Es decir, si hay una empresa que yo tengo la relación de corresponsalía, donde hay deficiencias en su sistema, o se ha hecho público que pertenece a países no cooperantes de Gafi, entonces este sistema va a ser reforzado, te dice. Pero ojo, esto tiene que debe constar en el expediente de cada banco corresponsal. Bien, ahí tenemos en pantalla la lista OFAC, que es la lista de las Naciones Unidas. Entonces ponemos el nombre de alguna empresa o de algún de persona natural y si nos arroja que está en esa lista, entonces no podemos tener una relación de cliente, ¿no? Labor de cumplimiento, transferencias de fondos. Aquí, cuando hagamos transferencia de fondos, la labor de cumplimiento se debe identificar la siguiente información, ¿ya? Nombres y apellidos completos, ¿no? Debemos identificar denominación o razón social, ¿no?, para la transferencia de los fondos. Número de cuentas involucradas, que sean nacionales o extranjeras. ¿Qué número de cuentas tiene? Identificar el nombre de beneficiario, ¿no? Datos completos de DNI, carnet de extranjería, nacionalidad, ocupación y giro de negocio. Bueno, esos son los datos que debemos tener en nuestro archivo cuando se trate de transferencia de fondos, ¿no? No hay que olvidarlo. A continuación, el caso HSBC Banco Vital México. Bien, este caso, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué sucede cuando un banco grande compra un banco pequeño, ¿no? Es decir, la SBS debe saber para qué existe esa fusión, con qué finalidad se hizo. Es decir, ¿por qué un banco grande decide fusionar o comprar a un banco pequeño? ¿Qué hay detrás de esa operación? Bueno, en el caso de HSBC se identificó que la compra fue para lavar dinero, ¿no? Sí, eso no lo digo yo, lo dice el Senado de Estados Unidos, ¿no?, en un informe de 2008. Ya. Entonces, este caso ya es público, ya es conocido, así que se puede mencionar.
el HSBC compró el Banco Vital de México con la finalidad de hacer operaciones ilegales, ¿no? ¿Por qué? Porque este Banco Vital tenía operaciones con países de Arabia, Al Qaeda, narcotráfico, tráfico de armas. Entonces eso también puede pasar acá, ¿no? Entonces tiene que haber control. Es decir, la superintendencia, al momento que vea transacciones de fusión, es decir, ¿qué hay detrás de esa operación, ¿no? En el caso de HSBC compró en el 2002 Banco Vital. A ver, ¿qué es lo que dice el informe del Senado de Estados Unidos? La investigación realizada por el Senado concluyó que HSBC México adquirió el banco con la finalidad de lavar dinero, ¿no? Eso fue un banco pantalla, ¿no? Así lo menciona. La evidencia radica en que los ejecutivos, fíjense, ojo, los ejecutivos y el personal de cumplimiento no trabajaron para detectar el control. O sea, lo hicieron adrede, pues, ¿no? O sea, deberían estar presos estas personas, ¿no? Hay que decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque no han hecho un buen control, pues, ¿no? O sea, permitieron el lavado de dinero, ¿no? Así es. No trabajaron para detectar el control de dinero con sus políticas y procedimientos. Es decir, no hicieron nada, pues, ¿no? La verdad. Y que las políticas eran insuficientes, ¿no? Semejante banco grande, estamos hablando de un banco grande, un banco británico, ¿no? Capital chino también. Entonces no hicieron nada para su control, eran insuficientes, debido a que tenían alto número de clientes relacionados con el tráfico de drogas, así como cuentas sospechosas, tráfico de armas, financiamiento de terrorismo de países como Al Qaeda y transacciones con Irán. Bueno, es lo que se conoce como una cultura contaminada, ¿ok? Las transacciones ilegales fueron durante el 2001 al 2008. Los ejecutivos de HSBC admitieron las fallas del control. Y pues solamente admitieron las fallas, ¿no? A continuación, se ha dejado un video, ¿no? Se sugiero que lo revisen, de HSBC sobre este tema. Es una noticia que le va a servir mucho para las personas que ven control y cumplimiento. Bueno, hemos detectado, como les mencionaba, algunos errores que impiden una eficiencia labor en el control de cumplimiento. Entonces, la norma tiene algunas deficiencias. A continuación, mencionaremos algunas de ellas. Por ejemplo, ¿qué sucede en caso de remoción del oficial de cumplimiento, ¿no? Al gerente general no le agrada el trabajo de un oficial de cumplimiento. Fíjense en qué supuesto se ha puesto la norma. Esto deberían decirlo, ¿ya? Si a un gerente general o directorio no le agrada el trabajo de un oficial de cumplimiento por un tema personal, porque está haciendo bien su trabajo, lo han invitado a renunciar, no ha accedido a renunciar, entonces lo remueven del cargo, ¿no? ¿Qué dice la norma? Sobre la remoción, la norma señala lo siguiente, ¿no? Un oficial de cumplimiento supuestamente tiene cargo de confianza, ¿ya? Reporta también supuestamente al directorio, ¿no? No debería reportar al directorio, ¿no? Cuenta con autonomía absoluta y presupuestos para el desempeño de sus funciones, ¿no? Ese es el mundo ideal, ¿no? Digamos, ¿no? Sin embargo, el artículo 20.2 establece lo siguiente, ¿no? En caso de remoción del oficial de cumplimiento, la sociedad tendrá obligatoriamente que elaborar un informe que sustente su remoción. Ojo, que sustente el por qué estoy removiendo a este oficial de cumplimiento. Lo estoy removiendo, pero a la vez puedo afectar el sistema de prevención. ¿No se han dado cuenta? O sea, si yo remuevo al oficial de cumplimiento, que ha venido haciendo un buen trabajo, voy a afectar el sistema de prevención. Entonces, este informe, ¿no? Diciendo lo que dice la norma, no lo digo yo, ¿eh? Este informe deberá ser aprobado por el directorio y el gerente general. O sea, si yo remuevo al oficial de cumplimiento, tienen que elaborar un informe que sustente su remoción, y este informe tiene que ser aprobado por el directorio y por el gerente general. ¿Y por qué? Porque ellos se hacen responsables, ¿no? ¿Cierto? De la remoción de este oficial de cumplimiento. Y este informe hay un plazo de 5 días para comunicarlo a la UIF Perú y a la SMB o SBS, ¿no es cierto? Hay un plazo de 5 días. ¿Qué? Pero ahí termina todo, o sea, ahí termina la anécdota. Hay un mundo ideal. No, pues, luego que ya el oficial de cumplimiento ya ha sido destituido de su cargo, ¿no? Ya lo han destituido, porque seguramente pasó un día y no lo saludó al gerente, o porque pidió información y al gerente no le gustó que le pida información a un cliente,
¿no? Por X razones, que no tienen nada que ver, digamos, con su desempeño, digamos, razones subjetivas. Entonces ya le envió la carta de despido, la sociedad tiene un plazo de 5 días para elaborar el informe, ¿no es cierto? A ver, el informe elaborado por el gerente general y sus colaboradores pueden estar llenos de defectos, ¿no? O refiriéndose a la conducta, incluso puede estar mintiendo, ¿no? Lo que me gustaría explicarles, que quede bien claro, es que la UIF verifica ese informe, es decir, acá tengo mi informe, yo soy sociedad agente de bolsa, he dicho que el oficial de cumplimiento, acá explico las razones de su remoción, correcto, lo he aprobado por el directorio y le he mandado a la UIF. Ese informe es verificado, si la UIF se toma el tiempo de verificar el contenido, de verificar la información, o simplemente basta que yo envíe un informe y puedo estar mintiendo incluso. No, entonces la UIF tiene la función, no se olviden que la UIF tiene la función de velar por el adecuado cumplimiento del sistema de prevención de lavado de activos, ¿no? Entonces debe verificar, ¿no? Debe verificar lo que se señala en ese informe. No cruza información a veces sobre el contenido del informe. Y más aún, la SBS o la SMB se toman el trabajo de revisar el contenido, ¿no? Solicitando información documentada, ¿no? Es decir, ¿por qué han removido este informe al oficial de cumplimiento? No, porque no hace su trabajo, pero ¿dónde está ese sustento, ¿no? Bueno, esto afecta el sistema de prevención, ¿no? Bien, al parecer, los entes reguladores se conforman pues, por recibir copia de ese citado informe sin verificar el contenido de la misma, ¿no? Y dan por entendidas, dan por tácitas satisfechas las respuestas, ¿no? Bueno, entonces desde aquí invocamos a los entes reguladores tener cuidado con ese tipo de informes que remueven constantemente a los oficiales de cumplimiento, ¿no? En el sentido que están causando un perjuicio al sistema de prevención, teniendo presente, ojo, que la norma señala que es obligación y competencia velar por el adecuado cumplimiento del sistema de prevención de lavado de activos, así como verificar el cumplimiento por parte de las sociedades autorizadas, ¿no? La normativa aplicable en el desarrollo de sus funciones dentro del marco establecido. Muy bien. ¿Qué tenemos a continuación? Bien, algunos ya concluyendo, algunas reflexiones finales. La UIF adscrita a la SBS. Bueno, nosotros consideramos que la UIF Perú, que es la unidad de inteligencia financiera encargada del control financiero en el Perú, ¿no? De detección de lavado de dinero, vamos, la UIF no puede estar adscrita a la SBS porque la SBS es un órgano del gobierno, ¿cierto? Hay que decirlo claro. Entonces la UIF no puede estar adscrita a un brazo del gobierno. La UIF nosotros consideramos debe ser un órgano autónomo, independiente, con presupuesto independiente y que tenga que investigar a quien tenga que investigar, ¿no? Tenga que investigar a un presidente, un alcalde, un ministro, un congresista, así que no le tiemble la mano cuando tenga que investigar a alguien. Pero para eso se necesita autonomía. Desde mi punto de vista, yo creo que la UIF, como está adscrita a la SBS, no tiene una real autonomía para poder investigar, ¿no? Como depende de un brazo del gobierno. Entonces, desde aquí hemos escrito un artículo que debe ser elevado a rango constitucional incluso, con pliego presupuestario, ¿no? Pliego independiente. La dedicación de labor de cumplimiento no exclusiva. Bueno, si eres asesor legal y oficial de cumplimiento, tienes una función no exclusiva, ¿no? Ya, si eres oficial de cumplimiento, supuestamente reportas al directorio, pero si eres asesor legal, ¿a quién reportas? Puedes reportar a un gerente comercial, ¿no? De acuerdo al organigrama. Mejor dicho, la labor no exclusiva quita sustento y fuerza a la labor de cumplimiento, de control. Desde aquí nosotros invocamos que se elimine, ¿no? Que se elimine la función no exclusiva, porque además las funciones de asesor legal es ver procesos judiciales, elaboración de contratos, son funciones de un abogado. Y versus la función de un oficial de cumplimiento, que es labor de control, ¿no es cierto? Son funciones totalmente distintas. Por lo tanto, no deben mezclarse ni juntarse. Eso afecta al sistema de control desde nuestro punto de vista.
hemos encontrado una falla más. La falta de real autonomía del oficial de cumplimiento. Bueno, ya hemos dicho que cuando un oficial de cumplimiento se incorpora a una empresa, a un banco, firma una declaración jurada, ¿no? Yo declaro ser autonomía. Sí, pero eso es solamente una declaración. ¿Realmente goza de autonomía para sus funciones? Eso es lo que debemos identificar, ¿no? Es decir, debemos dar más empoderamiento al oficial de cumplimiento para una eficiente labor y no se vea bloqueada por el gerente general o el directorio. Que tenga que pedir la información que tenga que pedir, ¿no? Y que el oficial de cumplimiento no titubee, ¿no? ¿no? Que tenga empoderamiento. Que si tiene una sospecha, que no tenga, digamos, la duda de pedirlo, ¿no? De eso aquí invocamos, ¿no? No, que tiene que sustentar su información. No tiene que sustentar nada. El oficial de cumplimiento es el responsable del control y si tiene que pedir información, tendrá que pedir información que sea necesaria. Y no tiene que sustentar ni proteger al directorio. Esas son mentiras, ¿no? El oficial de cumplimiento debe gozar de un empoderamiento, ¿ya? Entonces revisemos la norma y debe tener una autonomía real. Que nadie interfiere en su labor, ¿no? Muchas veces lo despiden, pero ¿por qué lo despiden? ¿Qué ha pasado? Entonces hay que investigar más, hay que saber un poco más, ¿no? Entonces la labor de autonomía, solamente si un oficial de cumplimiento tiene autonomía va a hacer mejor su trabajo, ¿correcto? La falta de anticipación del directorio. Bueno, el directorio debe ser los primeros en implementar un sistema de prevención, ¿no? Es decir, los primeros en preocuparse qué hacen en su empresa, si están lavando dinero o no, es el directorio, los dueños, ¿no? Es decir, ellos son los que deben preocuparse de las capacitaciones, de que su personal esté capacitado, de que su oficial de cumplimiento esté haciendo una buena labor, ¿no? Llamarlo y decirle qué te falta para tu seguimiento, ¿no? No es que ya tenga un oficial de cumplimiento y ya todo está marchando bien, ¿no? No, ellos son los responsables, ellos son los dueños de la empresa, ellos son los que deben estar preocupados de que su organización no estén lavando dinero, ¿cierto? Entonces el directorio debe anticiparse, ¿no? Muchas veces cuando se hace un programa de capacitación, y esto lo he visto en una empresa real como consultor, estaba con el oficial de cumplimiento y estamos realizando una capacitación y el oficial de cumplimiento tuvo que retirarse en plena capacitación porque lo llamó el gerente general y estaban viendo la contestación de una demanda. Entonces ya estás dando un mensaje que no te interesa pues el sistema de prevención y tus colaboradores que van a decir, no, pues si se va el oficial de cumplimiento yo también puedo ir, ¿no? Entonces tienes que transmitir una cultura consecuente, ¿no? Tienes que ser consecuente con lo que haces, tu cultura de prevención, ¿no? Después al final se quejan cuando hay fallas en el sistema, ¿no? Bueno, los informes confidenciales y reservados. Hemos detectado también una falla en el sentido que una falla en el sistema legal, en el sentido que los informes que hace el oficial de cumplimiento, estos informes son confidenciales y solamente lo debe conocer el oficial de cumplimiento, nadie más. No lo debe conocer ni el directorio, ¿no? ¿Por qué? Porque es la relación que existe entre el oficial de cumplimiento y la UIF. ¿Quién es el responsable de control de un banco? El oficial de cumplimiento. Entonces, este informe que es confidencial, donde yo estoy haciendo un informe donde hay un posible lavador de dinero, ese informe solamente lo tiene que conocer la UIF, ¿no? Ni el directorio. Pero sin embargo, muchas veces se filtra esta información, ¿no? Entonces ahí debe haber una modificación en la norma. Bueno, hemos concluido. Muchas gracias a Proban por la invitación. Buenas tardes.